Digamos que ya nosotros estamos con ese último tema que vimos, que ya lo vamos a recordar, porque hay que puntualizar varias cosas, el tema que vimos en la sesión anterior. Eh, digamos, ya redondeamos como los aspectos, digamos, que debemos tener en cuenta para nuestro proyecto de investigación, que obviamente va a ser o en su caso, nuestro trabajo de grado, obviamente como requisito para su título de especialistas. Entonces, y ya digamos que la parte final que nos queda, que son ya para el año entrante, es ya toda la estructura formal y de redacción y de presentación del informe, de ese informe final del proyecto de investigación, que le repito, pues va a ser su trabajo de grado. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, debemos recordar que el aspecto fundamental sobre el cual nosotros estamos trabajando, pues obviamente es la investigación jurídica. Entonces, la investigación jurídica tiene unas características especiales. O sea, digamos que en algunos elementos, como hemos visto, pues conserva la parte metodológica de la investigación científica, por decirlo de alguna forma. Tema del planteamiento del problema, los objetivos, el marco teórico, etcétera, etcétera. Pero aquí sí en la parte metodológica como tal, pues obviamente es muy especializada la investigación jurídica en este tipo de proyectos como los que ustedes están realizando. Entonces recordemos que, pues obviamente ese fundamento en la metodología de la investigación, pues es la que nos va a permitir elaborar, definir, sistematizar todo ese conjunto de técnicas, de métodos, de procedimientos que nosotros vamos a seguir para obtener los resultados que estamos buscando con nuestro proyecto de investigación. Recuerden que eso es una parte fundamental, eso es una parte esencial del proyecto. O sea, nosotros abordamos una investigación, una serie de temas como los que ustedes han planteado, eh, obviamente con un objetivo. Ese objetivo, recordemos, lo tenemos planteado a manera de objetivo general, pero tiene que tener un propósito. O sea, nosotros estamos estudiando la presunción de inocencia, estamos analizando las causas eh, que conllevan a un menor al delito, estamos analizando la aplicación del principio de oportunidad, la criminalidad en materia de hurto en Bogotá, etcétera, etcétera. Todos los temas que ustedes están trabajando en sus proyectos, pues lo están abordando, pero con un objetivo. O sea, ¿qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que se pretende eh, con esa investigación? O sea, en conclusión, ¿para qué es que ustedes están abordando esa problemática, dando ese análisis, esas comparaciones, todas esas reflexiones que están haciendo? ¿Es para qué? O sea, ¿qué buscan con eso? Fundamentalmente esa es la gran pregunta digamos, que uno debe plantearse en un proyecto de investigación de esta naturaleza. O sea, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero ¿para qué lo vamos a hacer? O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito que nosotros buscamos? Y obviamente el propósito tiene que ir en perspectiva de la solución a un problema que ustedes están en su cotidianidad, en su trabajo, como penalistas, han visto en el sistema jurídico, en las normas, en la aplicación, en las sentencias, etcétera, etcétera, o una necesidad que es necesario resolver. Entonces, ustedes abordan los proyectos de investigación básicamente en esta especialización. Es para eso, para proponer algo, para lograr algo. Es decir, deben tener, repito, un propósito para esa investigación. Entonces, obviamente, cuando yo ya tengo definido ese propósito, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues la investigación jurídica, los tipos de investigación jurídica me dicen a mí, entonces usted lo que debe es orientarse por este camino. O sea, como que los tipos de investigación jurídica nos enfocan, como que nos dan el camino entonces si usted lo que busca es esto con su proyecto objetivo,
Entonces, debe guiarse por este camino. Entonces ya las vamos a recordar nuevamente. Y obviamente a partir de eso, entonces, si ese es el camino que yo voy a tomar, pues entonces yo tengo que pensar, bueno, entonces, ¿qué necesito? Necesito hacer unos análisis documentales de las sentencias, de las normas, de las leyes, etcétera, etcétera. Necesito hacer unas entrevistas, levantar una información estadística, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente recordemos que desde el comienzo hemos venido diciendo que todo este proceso investigativo es una cadena. Todo va en todas las partes, todas las fases, todo lo que vamos a realizar o lo que nosotros realizamos es una cadena que va de manera secuencial y coherente. Una cosa lleva a la otra. Entonces, fíjense que nosotros en ese proceso, pues obviamente lo que nosotros hacemos es que básicamente podemos enfocar nuestra investigación. Y lo que les decía, nos va a permitir cómo es que debemos recolectar, analizar y clasificar los datos. O sea, nos da el camino. Entonces, digamos que y le repito, en la parte jurídica, pues la metodología es muy particular y se refiere a los tipos de investigación jurídica que hemos visto. Entonces, digamos que dentro de los modelos generales de, de investigación jurídica, de proyectos de investigación jurídica, pues son de tipo cualitativo, porque realmente nosotros lo que estamos es identificando características, cualidades de los fenómenos jurídicos, de los fenómenos sociales que estamos abordando, de las normas, de todo ese contexto jurídico que tiene parte social, parte legal, eh, tiene aspectos sociológicos, etcétera, etcétera, pero son características, son fenómenos. Entonces, digamos que en términos generales, a manera digamos, de una categoría máxima de investigación general, pues nuestra investigación es cuantitativa, cualitativa, perdón. Obviamente no descartamos que de pronto ya nosotros tengamos que hacer un análisis de cifras, por ejemplo, un proyecto que está revisando y tiene dentro de sus objetivos analizar las cifras de criminalidad, de hurto, de ese tipo de cosas, pues obviamente tendrá un aspecto cuantitativo, pero como base. ¿Como base para qué? Para analizar un fenómeno, establecer unas características, unas condiciones de ese fenómeno del hurto. Entonces, digamos que ahí hay una parte cuantitativa que es más estadística, pero más de apoyo. Entonces, esencialmente la investigación jurídica es por su carácter social, el carácter de ciencia social que tiene el derecho, pues obviamente está mucho más orientada a la investigación cualitativa, sin descartar que puedan haber ya sobre cifras, sobre aspectos muy puntuales, numéricos, investigaciones de tipo cuantitativo. Entonces, en ese orden de ideas, recordemos que nosotros hablamos de la investigación jurídica y tomamos una definición base, que es un procedimiento reflexivo, sistemático, creativo. Recordemos que hablamos de procedimientos es porque obviamente sí requiere un orden, requiere una secuencia, requiere un proceso sistemático, paso a paso, y pues eso es lo que hemos venido desarrollando nosotros en nuestros proyectos de investigación. Acercarnos a una problemática, identificar un problema, plantear unos objetivos, desarrollar un marco teórico. O sea, hemos seguido, digamos que una serie de pasos que hacen que sea muy procedimental. La parte importante, ¿dónde está? La parte importante de la investigación jurídica está básicamente en que nosotros, en lo que está subrayado ahí en la pantalla, dice indagación y estudio de las normas, hechos y valoración de esas normas y de esos hechos. Entonces, ahí está la clave de lo que nosotros tenemos que hacer en nuestros proyectos de investigación, en nuestros trabajos de grado. Porque el fin de la investigación jurídica es analizar, reflexionar, estudiar esas normas que ustedes bien lo han planteado en sus proyectos y obviamente entonces ustedes analizan, reflexionan, estudian,
evalúan sentencias de la Corte, aspectos de la Constitución, ya leyes o normas muy específicas relacionadas, por ejemplo, con la presunción de inocencia, con el principio de oportunidad. Hay unos proyectos que están muy enfocados en la ley, por ejemplo, en la ley 1098 del 2006, la criminalidad, la justicia restaurativa, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí, esa es la clave de su investigación. Digamos, el análisis, las normas, esa indagación de normas, ese análisis, esa reflexión es el punto de partida de su investigación jurídica. Obviamente, ustedes la analizan, la reflexionan a la luz de unos cambios sociales, de unos fenómenos sociales, de unos cambios políticos, de unos cambios jurídicos, etcétera, etcétera. Es decir, ustedes ese análisis que están haciendo de esas normas, pues obviamente lo están interpretando a la luz de situaciones actuales que ustedes han encontrado en su quehacer como abogados. Entonces, o en su entorno jurídico, o en su desarrollo profesional, en el sistema jurídico, en todo ese entramado jurídico y judicial en el que se desempeñan ustedes como profesionales del derecho, pues si ustedes están es revisando. De ahí que ustedes han encontrado como orientación, como planteamiento de sus proyectos de investigación, naturalmente, pues una problemática, unos vacíos, unas necesidades que requieren ser resueltas y que ustedes, les repito, van a solucionar o van a plantear unas soluciones, unas respuestas a esas necesidades a través de su proyecto de investigación. Eso es fundamentalmente la clave del tema. Entonces, obviamente, esa interpretación, ese análisis, esa reflexión que hacen sobre las normas, sobre los hechos jurídicos, la valoración que ustedes hacen a partir de ese análisis, de esas normas, de esos hechos, pues obviamente lo hacen con un enfoque epistemológico, digámoslo así, o mejor, lo hacen desde una perspectiva, o lo hacen desde la perspectiva que más se ajuste a su investigación. O sea, de la manera como, porque recuerden que la epistemología tiene que ver con la manera como nosotros abordamos un hecho, un fenómeno, una realidad. Entonces, la manera como nosotros nos acercamos al conocimiento de esa realidad, de ese fenómeno, pues obviamente orienta cómo es que nosotros vamos a realizar esa interpretación, ese análisis, esa valoración de las normas que hacen parte de nuestro proyecto. Entonces, y obviamente, pues depende también, recordemos, de los objetivos que ustedes se han propuesto. Por eso es importante, insisto, y es clave, ya lo vamos a ver ahorita en un momento de un poquito de retroalimentación, de feedback sobre sus proyectos, cómo es que, digamos, los objetivos son claves. O sea, esa es la parte clave porque de ahí se desprende todo lo que ustedes hagan en su proyecto de investigación y obviamente su proyecto, pues, ahí eso es lo que le da coherencia, lo que permite validar los resultados que ustedes hagan, todas las conclusiones que saquen, las propuestas que salgan de su proyecto de investigación, pues tienen anclaje en esos objetivos que se han propuesto. Entonces, digamos que en este sentido, pues obviamente hay a personas de corte más pragmático, hay personas que son de corte mucho más realista, hay personas que son de corte mucho más dogmático en este tipo de análisis, de interpretaciones, de valoración. En fin, cada profesional, no solamente del derecho, sino de cualquier disciplina, pues digamos que además de tener su manera de ser, su manera de pensar, pues profesionalmente tiene un enfoque epistemológico, que es lo que le digo, es la perspectiva, es la forma como se acercan al conocimiento de esa realidad, de esos fenómenos, de esas normas. Entonces, digamos que uno como profesional, la manera de abordar su profesión, su desempeño profesional, pues lo hace digamos, desde esa perspectiva epistemológica. Entonces, por eso es que nosotros, recordemos, eh, requerimos ubicar nuestro proyecto en un tipo de investigación.
porque como les decía, el tipo de investigación que nosotros, vamos a seleccionar o por el cual nos vamos a desarrollar nuestro proyecto, pues realmente lo que hace es enfocarnos específicamente en la forma como debemos realizar ese análisis, esa interpretación, esa valoración para, les repito, lograr ese objetivo o ese propósito que nosotros hemos planteado para nuestro proyecto. Entonces, recordemos, sí, de todas maneras, que hay dos elementos hay dos vías jurídicas. O sea, digamos que la investigación jurídica tiene dos vías, digamos, generales, ya particularmente del derecho, para poder uno realizarlo. O sea, son los enfoques. Entonces, nosotros podemos enfocarnos desde el derecho natural, que es obviamente mucho más dogmático, mucho más, el derecho natural es mucho más, esa interpretación, esa valoración está mucho más, más asociada a una concepción sociológica del derecho, o sea, contempla fenómenos que existen alrededor de los hechos, de los fenómenos, es de tipo sociológico, entonces es muy interdisciplinaria. Se deben tener en cuenta aspectos sociales, aspectos técnicos, aspectos psicológicos, psicosociales, etcétera, etcétera, porque el derecho natural, cuando nosotros nos enfocamos en el derecho natural, estamos orientados más al fenómeno, al hecho jurídico que nosotros estamos investigando. Mientras que si nosotros nos vamos por el derecho positivo, entonces ya ahí estamos mucho más apegados, por decirlo de alguna forma, a las normas. Entonces, digamos que ya se concibe, se interpreta esas valoraciones, interpretaciones que hacemos de las normas que nos sirven para nuestro proyecto, lo estamos haciendo desde ahí, parados desde ahí, desde la normatividad pura, o sea, desde las normas, desde todo el contexto jurídico, todo el sistema jurídico, etcétera, etcétera, todos los bloques de constitucionalidad, todo el tema que tiene que ver con un sistema ya jurídico complejo, etc., pero parado siempre desde la norma. Entonces, eso es un enfoque y va a depender de eso. Pero es importante tenerlo en cuenta, porque dependiendo el enfoque que yo le dé a mi investigación, bien sea del derecho natural o del derecho positivo, es que yo voy eh, a, a definir cuál es el tipo de investigación jurídica que más me conviene para lograr mis objetivos en mi proyecto de investigación. Entonces, por ejemplo, volviendo a los casos que ustedes están desarrollando, a los proyectos que ustedes están desarrollando, por ejemplo, el derecho natural, en el derecho natural, por ejemplo, nosotros hablamos es, eh, digamos que la justicia restaurativa es una borda. El tema de la, el tema, por ejemplo, digamos que las causas que conllevan a un menor para infringir la ley. Fíjense que hay aspectos sociológicos, psicológicos, económicos, etcétera, etcétera. O sea, ahí estamos, ese es un proyecto que se aborda desde del derecho natural. Entonces, esos son ejemplos de, por ejemplo, el tema de la violencia intrafamiliar entre los cónyuges o esposos. Hay un grupo que está trabajando en esa línea. Entonces, eso es porque además de toda la parte técnica del delito como tal que está planteado en el proyecto, pues hay que analizar otros elementos que tienen que ver con la violencia intrafamiliar. Entonces son ejemplos. Pero cuando nosotros, por ejemplo, nosotros decimos que nosotros estamos haciendo un análisis de la justicia restaurativa, pues ya el análisis, entonces hay que mirar ese análisis desde dónde lo estamos planteando. ¿Cuál es el objetivo que yo busco desde ese análisis de la justicia restaurativa? Desde la normatividad pura, entonces mi enfoque es del derecho natural. Pero todas sus implicaciones, sus consecuencias, sus impactos, su efecto social, político, etcétera, etcétera, entonces hay el derecho natural. Entonces, fíjense cómo es de importante que nosotros tengamos muy claro qué es lo que buscamos nosotros con nuestros proyectos.
Y eso nos lo determina, insisto, los objetivos. Por eso es importante que nosotros conservemos la estructura de los objetivos y recuerden que esos fueron los elementos que hice en esa primera entrega que ustedes hicieron, que era la retroalimentación del contexto y la problemática, básicamente en los objetivos. Y recordemos que lo que vimos nosotros es que los objetivos tienen una estructura, obviamente para poder responder a todos estos elementos que estamos viendo. Tienen un verbo activo, una acción, o sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a analizar, vamos a revisar, vamos a comparar, vamos a... ¿qué? ¿Pero qué? ¿Qué es lo que vamos a analizar? El objeto de esa acción. Entonces, la presunción de inocencia, las causas que llevan a un menor a infringir la ley, el principio de oportunidad, o sea, sobre eso, la aplicación del principio de oportunidad, etcétera, etcétera. Pero algo fundamental que es sobre lo cual se desarrolla la investigación ¿es para qué? Bueno, ¿y para qué vamos a hacer ese análisis? ¿Para qué vamos a hacer esas comparaciones? ¿Para qué vamos a determinar cuáles son las funciones de la pena a partir de la ley 1098? ¿Eso con qué fin? ¿Para qué? Para resolver qué problema, para resolver qué situación, para darle respuesta a qué necesidad de nuestro entorno jurídico. Entonces, eso es importante y por eso he insistido mucho en el tema de los objetivos. Entonces, eso es fundamental. Entonces, ahí recordemos que, pues obviamente ese análisis, esa valoración, pues tiene que fundamentarse digamos, en esos cuatro hechos de la vida jurídica. El hecho normativo, porque es la base de nuestra profesión, las normas, la ley. El hecho histórico, conocer todo el recorrido, la trayectoria, la evolución, el desarrollo, los cambios, los ajustes que han tenido esas normas que nosotros estamos revisando, que estamos trabajando. El cumplimiento, el desarrollo ya, digamos, la aplicabilidad de esas normas, que es el hecho social, y obviamente toda la valoración ética de legitimidad, de constitucionalidad, de cumplimiento, o sea, toda esa parte ética de esas normas que nosotros estamos revisando. Entonces, fíjese que cuando hablamos de los fundamentos es que esas normas que particularmente estamos trabajando en nuestro proyecto y que nos sirven como base para los mismos, pues lo tenemos que fundamentar desde eso, desde la norma, desde la parte histórica de esas normas, desde el impacto social, político, económico y demás que tenga el hecho social de esa norma y obviamente desde la parte ética, desde la parte de integralidad, de pertinencia, de legitimidad, en la aplicabilidad de esas normas, que es la parte ética y el hecho axiológico. Entonces, ya cuando nosotros tenemos esos elementos claros, nos hemos dicho, bueno, entonces si nosotros estamos más trabajando sobre el fenómeno social que implican esas normas, pues ya sé que me voy por el derecho, ya sé que mi enfoque es el derecho natural. Ahí me tengo que enfocar, ya sé que es derecho natural. Entonces, o digo, no, básicamente yo me voy a ir por la parte normativa, solamente lo que tiene que ver con las leyes, con todo el sistema jurídico, todo el sistema judicial, etcétera, etcétera, desde la normatividad. Me voy a parar desde la normatividad. Entonces ya sé que mi investigación, mi proyecto va a tener un enfoque más desde el derecho positivo. Y obviamente ya cuando lo tengo planteado digo, bueno, listo. Entonces debo tener en cuenta obviamente la parte normativa, la parte histórica, la parte social y la parte axiológica de esas normas e inclusive de esos hechos, de esos fenómenos que yo voy a ver. Entonces, nosotros ahí, entonces ahí es cuando aparecen, ahí es donde ya ahora sí, lo que les estaba diciendo ahora sí decido cuál es el tipo de investigación que me va a dar ese marco, ese camino para desarrollar mi proyecto. Y entonces ahí es donde tenemos la investigación dogmático-jurídica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo digo que voy o que mi investigación, mi proyecto está fundamentado en una investigación dogmática o jurídica, es porque
mi aproximación es desde el ordenamiento jurídico. Es decir, mi intención, mi objetivo, lo que yo me propongo con mi proyecto es estudiar la estructura de las normas, la estructura del ordenamiento jurídico, eh, eh, un poco, por eso se llama investigación formal o investigación formal jurídica, porque está orientada a la parte de la normatividad. ¿Eso qué significa? Que ya el enfoque es del derecho positivo, porque recuerden que el derecho positivo es solamente fundamentado en la norma, en el tipo de norma. Entonces, si eso es, yo ya me voy por el lado dogmático. Entonces, por ejemplo, pero yo tengo que mirar es ya sobre la norma cuál es el objetivo que persigo. O sea, yo quiero determinar qué efectos tiene esa legislación, esas normas que estoy empleando. O sea, cómo podría influir la interpretación de la norma en el tema. O sea, cómo podría el análisis de la aplicación del principio de oportunidad, cómo que, por ejemplo, qué defectos tiene, qué errores, qué incoherencias tiene, o qué efectos podría, podría tener la aplicación o la no aplicación de la norma. Pero fíjense que ahí estoy centrado es en la norma, o sea, la estoy haciendo de tipo dogmático jurídico. Entonces, es muy conceptual, recuerden que es una investigación de carácter más conceptual jurídico, o sea, mucho más teórica. Entonces, ahí necesitamos buenas fuentes documentales, buenas fuentes bibliográficas, buenos referentes, o sea, que nos permitan consultar bien la norma y poder nosotros hacer ese análisis, esa valoración, esa interpretación que requerimos ¿para qué? Para, insisto nuevamente, pues para lograr ese objetivo que nos hemos propuesto o proponer algo o plantear alguna cosa. Entonces, ahí ese es un elemento importante que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, ahí recuerden que hay dos variantes. Está, eh, hay dos variantes en este tipo de norma. Está eh, la investigación crítica, o sea, la dogmático crítica, es decir, el objetivo que ustedes persiguen en su proyecto es criticar es en el sentido de analizar, reflexionar y dar una opinión criteriosa, de ahí viene la palabra crítico, criteriosa sobre esos aspectos. Entonces ustedes pueden identificar inexactitudes en el lenguaje utilizado, pueden ir hasta contradicciones de la misma normatividad, falta de coherencia en las normas, inconstitucionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, entonces fíjense que aún el tipo de investigación que nosotros realizamos, pues entonces va orientado mucho más, es mucho más focalizado. Entonces, ojo, si eso es lo que yo persigo, si ese es el objetivo que yo tengo con mi proyecto, pues entonces me voy por ese lado. Entonces, por ejemplo, ¿qué tan efectiva es la aplicación del principio de oportunidad en el ejercicio de la defensa técnica del delito de violencia intrafamiliar entre los cónyuges o esposos? Entonces, si esa es básicamente, entonces ustedes fíjense que están analizando la efectividad de la norma. Pero ¿por qué o para qué quieren determinar ustedes si es efectiva o no? Es que ustedes se encuentran incoherencias, encuentran fallas en esa normatividad, contradicciones, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que, pero les repito, voy a ser muy insistente en eso y me disculpan. Depende del objetivo que ustedes estén buscando con su proyecto de investigación. Entonces, y la otra que tiene la dogmático jurídica es obviamente la de tipo propositivo. Entonces ya nosotros vamos a mirar, eh, digamos, de esa manera, ya el objetivo es proponer algo. O sea, bueno, sí, nosotros analizamos, evaluamos, valoramos esas normas, investigamos sobre ellas, etcétera, etcétera, pero el objetivo es proponer algo,
al respecto. Entonces, vamos a proponer derogar la norma, modificarla en tales aspectos, hacerle ajustes, etcétera, etcétera. Entonces, le repito, depende mucho de lo que ustedes estén buscando con su proyecto frente a la problemática que tienen planteados. Entonces, fíjense que, insisto, los objetivos son un aspecto fundamental en el desarrollo de sus proyectos de investigación. Regálenme, por favor, un segundito, voy a mirar aquí esta cosa. Regálenme un segundito, por favor. Disculpe, ¿me están viendo o ustedes están viendo la presentación? ¿Bien? Sí, Tengo un problema. quedó en dogmático jurídica y no se ha movido. Ok, sí, es que tengo aquí un problema. Es que sí, efectivamente ese es el tema que aquí no se me mueve, pero creo que ya lo solucioné. Muchas gracias. No, señor. Ah, sí, ya, aquí sale. Bien, Ya, entonces doctor. les estaba hablando de la investigación crítica, que tiene ese fundamento, si eso es lo que nosotros pretendemos con nuestra investigación, generar unos conceptos, unos análisis críticos sobre las normas, o propositiva, si nuestro objetivo es proponer reformas o proponer ajustes o proponer derogaciones, a lo que nosotros estamos trabajando. Por otro lado, recordemos que también tenemos la investigación sociojurídica. Fíjense que ya el nombre nos dice que si es sociojurídica, pues ya es que nuestra investigación es de un enfoque sobre el derecho natural, porque la investigación sociojurídica se caracteriza justamente por ser más de tipo humanista, digamos que también se llama sociológico jurídica, realista jurídica. Entonces está muy centrada, cuando nosotros nos centramos mucho, es en los fenómenos, en los hechos, en las situaciones como tal, que hacen parte de esa problemática que estamos abordando. Entonces es de tipo sociojurídico. Entonces ya no se centra en la norma, recordemos, sino en el fenómeno jurídico o en el efecto, en el impacto, en la efectividad social que tienen esas normas. O sea, si esas normas que realmente son vivenciales en el contexto, son aceptadas, son deseadas por los ciudadanos, las prácticas sociales, el derecho, estamos hablando de derecho socialmente eficaz, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, un proyecto como el de criminalidad en materia de hurto en Bogotá. Entonces, fíjense que se tiene que abordar, porque hay que abordar una serie de fenómenos sociales, culturales, económicos, etcétera, etcétera, que, o sea, fíjense que ahí estamos, el mismo nombre del proyecto uno de usted, de un grupo de ustedes o de alguno de ustedes, es la criminalidad. O sea, fíjense que ya de entrada el nombre que
por ahora que le dan a su proyecto, pues tiene que ver con un fenómeno jurídico o social. Entonces, ese tipo de investigaciones se caracterizan por eso, porque son más de tipo humanista, donde ustedes tienen que involucrarse en esa realidad que están investigando y integrarse a ese contexto para poder entender esos fenómenos y poder obtener de ahí la información que ustedes necesitan para plantear la solución. Entonces, fíjense que si la dogmático-jurídica es más de tipo teórico, más de tipo conceptual, digamos, más de escritorio, más de biblioteca, entonces la investigación jurídica, fíjense que es más del terreno, más de la vivencia, etcétera, etcétera, del fenómeno jurídico. Entonces, fíjense que esto tiene, como les decía, coherencia con otras cosas. Entonces, fíjense que si mi investigación es de tipo dogmático jurídico, bien sea crítico o propositivo, pues obviamente el instrumento fundamental para recoger los datos y obtener la información, pues va a ser el análisis documental. Mientras que en la sociojurídica, pues si bien también puedo hacerlo, yo también si necesito datos, recolectar datos de una población, de un determinado contexto, de un entorno particular, pues tendré que hacer unas entrevistas, tendré que hacer unas encuestas si es necesario y obviamente necesito estructurar, pues, qué preguntas son las que voy a hacer, o sea, cuáles son las preguntas que me van a mí a resolver o me van a dar respuesta o me van a proporcionar esos datos que yo necesito. Entonces, fíjense que eso tiene una cadena control y era un poco el sentido, un poco no, era el sentido de ese último ejercicio, que nosotros pensáramos cuál es el tipo de investigación que nosotros vamos en el cual vamos o sobre el cual vamos a enfocar nuestro proyecto y con base en eso determinar qué tipo de instrumentos son los que vamos a necesitar para recolectar esa información. Bien, también tenemos la investigación, recordemos, de tipo filosófico-jurídico, más una investigación que se encarga de esos fundamentos del conocimiento jurídico, pero de su aplicación. Entonces, recordemos que la filosófico-jurídica es como esa combinación de lo dogmático y de lo social. Entonces, tiene una parte fundamental que es las normas como tal, el análisis, la valoración, la reflexión sobre las normas, pero también el fenómeno, o sea, digamos, para construir que unos criterios mucho más racionales, poder nosotros formular nuestras conclusiones, nuestra respuesta a esas necesidades, digamos que se valora entonces digamos, el fenómeno jurídico como un todo, en la parte normativa y en la parte del hecho jurídico como tal. Entonces, a eso nos permite la filosófico-jurídica. Por eso, en sus tipos de investigación, pues nosotros podemos inclusive orientarnos mucho más en qué es lo que nosotros, de qué manera podemos llevar nuestra investigación. Porque entonces, cuando hablamos de epistemológica jurídica, entonces nosotros estamos hablando de esas relaciones del contenido, de la norma, del enfoque que tiene la norma sobre el hecho jurídico o la situación o su impacto, su relación. Entonces, fíjese, es más del conocimiento de la norma y cómo nosotros, a través de la interpretación y la valoración de esa norma, identificamos cuál es su impacto, cuál es eh, digamos, su desempeño, por decirlo de alguna forma, en el fenómeno o en los hechos sociales, jurídicos, etc. Entonces, fíjense que por eso hablamos de que esa filosófico-jurídico tiene esa combinación. Obviamente está fundamentada, pues digamos que su punto de partida, si bien llega al hecho jurídico, su punto de partida pues es la normatividad. Entonces digamos que está más enfocada en el derecho positivo. La investigación ontológica. La investigación ontológica, digamos que tiene que ver con esa parte del ser, de la existencia, o sea, digamos que está ahí en investigaciones que estén orientadas sobre la esencia del derecho, sobre la esencia del ordenamiento jurídico. Y a partir de ese análisis, de esa reflexión, de esa valoración,
resolver preguntas relacionadas con problemáticas del sistema judicial, pues entonces ahí nosotros estamos yéndonos por ese tipo de investigación ontológica jurídica. Entonces se me ocurre, si ese es el objetivo, repito, cuando el proyecto de sentencia anticipada de allanamiento a cargos y preacuerdos, digamos que fíjense que es más desde a resolver, o sea, es porque nosotros tenemos como objetivo resolver alguna inquietud, algún problema que está relacionado con ese tipo o la sentencia o este tipo de procedimientos como el allanamiento, preacuerdos y eso, digamos que sobre el impacto en el sistema judicial o en las instituciones jurídicas esencialmente. Entonces, si ese es el caso, repito, son apenas ejemplos de lo que he analizado en sus proyectos. Si ese es el caso, entonces eso sería una investigación de tipo ontológico jurídico. Y finalmente tenemos la axiológica o la deontológica. Entonces, digamos que ya ahí sí nosotros vamos es más a la esencia de la normatividad. Entonces, sobre los valores, el tema de equidad, de ética, el mismo tema de ética jurídica, el mismo tema de justicia, de legitimidad de las normas, digámoslo así. Entonces, si mis objetivos del proyecto es irme por ese lado, revisar para dar solución a algún problema o para cumplir el objetivo, o sea, yo quiero es realmente valorar, evidenciar o analizar esa validez, esa legitimidad de las normas, de su aplicabilidad, etcétera, etcétera. Entonces ahí mi investigación es el tipo filosófico jurídico por el lado deontológico o axiológico. Entonces, recordemos que en el documento que yo les dejé, en la sesión 3, en la semana 3 de su plataforma, obviamente se profundiza y se da mayor amplitud a todos estos conceptos de filosofía. Y de los tipos de investigación jurídica. Y finalmente, pues tenemos la investigación histórico-jurídica. Entonces ya, si mi objetivo para cumplir un propósito es hacer una revisión histórica de la norma desde su génesis, cuál ha sido todo su desarrollo, los cambios, las modificaciones, las aplicaciones, etcétera, etcétera, hasta la actualidad. Obviamente eso lo voy a hacer, ese tipo de investigación para cumplir con mi objetivo de mi proyecto, pues estoy hablando de investigación histórica propiamente dicha. O simplemente, además de ese análisis, yo hago un juicio valorativo, reflexivo, un análisis, una crítica, digámoslo así, a ese desarrollo histórico, pues entonces estoy hablando de una investigación de tipo de crónico jurídico. Entonces, simplemente la investigación histórica propiamente dicha es porque en el objetivo que yo estoy persiguiendo, pues requiero hacer todo ese recorrido desde su génesis, toda la evolución y desarrollo de la historia, histórico de las normas. Mientras que en el otro, además de eso, es porque yo debo hacer un análisis, una crítica, una reflexión sobre algunas partes o algunos aspectos de ese desarrollo histórico. Y finalmente, pues si no tomo toda la norma, sino un periodo de tiempo reciente determinado, los últimos 5 años, los últimos 10 años. O sea, no me voy hasta la génesis, hasta el origen de la norma en la investigación que estoy haciendo, sino, repito, tomo un espacio de tiempo determinado reciente, de X número de años que yo decido, pues estoy hablando de una histórico-jurídica de corta data. Entonces, más o menos, digamos que ahí tenemos como la orientación de lo que nosotros podemos desarrollar en nuestros proyectos y hacia dónde debemos orientar. Y le digo, ya cuando yo tengo definido ese tipo de investigación, ya me he ubicado en qué es lo que quiero, pues obviamente determino cuáles son los instrumentos que necesito. O sea, si necesito solamente recurrir a la técnica del análisis documental, pues bueno, entonces aplico la técnica de análisis documental para recoger la información, para analizar las normas, para analizar los documentos, para analizar las leyes, para toda la documentación
bibliográfica y referencial que necesito para poder armar, hacer mi investigación y poder llegar a los resultados y a las conclusiones que yo necesito. Si de pronto necesito obtener datos de allá de ese entorno, de ese contexto determinado, hacer unas entrevistas, hacer unas encuestas, pues obviamente tengo que pensar cómo estructuro esa encuesta, cómo y pensar en cómo la estructuro es pensar, pues, cuáles son las preguntas que debo hacer, bien sea en la entrevista o bien sea en la encuesta, que me permitan obtener esa información que requiero para los propósitos de mi proyecto de investigación. Y en ese sentido, pues es que hablamos nosotros de, la vez pasada, recordemos, de esas técnicas de recolección de información, que básicamente son esas. O simplemente yo tengo que analizar, tengo que ir a observar solamente cómo se desarrolla determinado procedimiento, determinado proceso, cómo se desarrolla el fenómeno que yo estoy investigando. Entonces simplemente hago observación, recojo unos datos, recojo o hago una ficha de observación donde digo, bueno, a mí me interesa observar, analizar sobre el hecho, sobre el fenómeno jurídico que yo estoy investigando, pues estos aspectos. Entonces yo a mi observación puntualizo, digo, la observación voy a analizar, a revisar, a observar tales situaciones, tales condiciones, porque necesito esos datos o esa información me va a proporcionar datos que son relevantes para lo que yo necesito, para el propósito de mi investigación. Entonces, ahí es donde vienen esas técnicas de recolección. Simple es la manera como nosotros lo tenemos. Entonces, ahí en ese sentido, un poco es que, aunque digamos que ya en este proceso hemos venido revisando, ya he venido orientando un poco, digamos, a cada uno de los proyectos. Creo que ahí los he mencionado todo, en qué tipo de investigación, hacia dónde se debe orientar. Pero, repito, es fundamental la parte de los objetivos, que tengan muy claros los objetivos. ¿Cuál es el objetivo general, el propósito general de su proyecto? Que fue, digamos, le recuerdo digamos, las primeras observaciones, comentarios, sugerencias en ese primer ejercicio de retroalimentación. Eh, obviamente, y en esta parte de metodología, sí encontré esos elementos. Por ejemplo, encontré que no, el proyecto que es Presunción de Inocencia en Colombia y que tiene como subtítulo ¿Es la presunción de inocencia un derecho fundamental absoluto en Colombia? Digamos que ahí no encontré un desarrollo, simplemente, inclusive no sé, por algún error o alguna situación, me devolvieron el mismo documento que yo retroalimenté sobre los objetivos con los mismos comentarios, observaciones. Entonces, digamos que es importante ya sobre estos elementos que nosotros comencemos o sea, ya comencemos a estructurar esa parte, o sea, vamos ajustando esos elementos que tenemos en digamos que se han retroalimentado y esta parte de la investigación, pues ya definamos con estos elementos que acabamos de reforzar hoy, que básicamente ese fue digamos, el objetivo a raíz de, digamos, de las últimas entregas que ustedes hicieron, es que puntualicemos ya el enfoque de nuestra investigación y qué tipo de investigación es el que vamos a realizar, de investigación jurídica. Al respecto a eso hay un trabajo que habla de investigación jurídico exploratoria. La investigación, digamos que el concepto de exploratorio es una categoría de investigación, que básicamente es la forma de cómo nosotros nos vamos a aproximar a esa realidad, a ese fenómeno. O sea, simplemente vamos a explorar las normas o vamos a explorar el hecho jurídico, pero tenemos que puntualizarlo en si va a ser de tipo dogmático, si va a ser de tipo social, si va a ser de tipo filosófico, si va a ser de tipo histórico, esa exploración que vamos a hacer de las normas o del hecho jurídico. Estoy hablando particularmente de el proyecto de sentencia anticipada, allanamiento, creo que es, no,
allanamiento a cargos y preacuerdos, creo que es ese. No recuerdo en este momento bien, pero en ese proyecto, ya ustedes deben saber cuál es, que hablan de investigación exploratoria. Entonces digamos que es una categoría de cómo, digamos, es la forma como se van a aproximar al conocimiento, pero básicamente hay que definir si va a ser dogmático y en cuál de sus variantes, si va a ser sociojurídica, si va a ser filosófico-jurídica y en cuál de sus variantes. Y les repito, como les decía, voy a ser muy insistente hoy en eso, va a depender del objetivo, del objetivo que se estén proponiendo con su proyecto de investigación. Entonces, ahí tenemos. Ahí, digamos que en el avance del proyecto análisis de la aplicación del principio de oportunidad, digamos que está muy enfocado. O sea, ahí básicamente hay que revisar si realmente o sea, cotejémoslo con los objetivos que me estoy proponiendo o que se están proponiendo para su proyecto y cotéjenlo si realmente ese es y qué variante de esa investigación es la precisa, la que realmente me va a dar a mí los datos exactos que yo necesito para mis resultados y las conclusiones de mi proyecto. Hay otro proyecto, cuáles son las funciones de la pena a partir de la Ley 1098 del 2006 frente a la sanción de los actos de delincuencia juvenil, que pues obviamente el documento allegado en esta entrega pues solamente está nuevamente hasta el marco teórico. Entonces es necesario desarrollar ya esta parte metodológica con el enfoque, con la investigación y con el tipo de investigación específico que vamos a desarrollar. Repito, ya con base en lo que hemos revisado, repasado hoy, con base en esos objetivos. Ya, obviamente, el proyecto de análisis de la justicia restaurativa implementada por la Jurisdicción Especial para la Paz, digamos que está planteado, o sea, está planteada qué tipo de investigación van a desarrollar o cuál es el enfoque que le van a dar a su tipo de investigación, pero es necesario redactarlo, o sea, toda la parte hay que redactarlo, o sea, ¿por qué? Obviamente, vuelvo a insistir, dependiendo del objetivo, de los propósitos que ustedes tengan con su proyecto de investigación, pues hay que decir por qué ese tipo de investigación. Hay que desarrollar el tipo de investigación. No basta solamente con enunciarlo y decir, recordemos que uno de los elementos claves de nuestra profesión en el derecho es la argumentación. Entonces, no basta con que yo diga, no, es que el enfoque de mi investigación es sociojurídico. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón de que sea el enfoque? ¿Por qué consideran ustedes que el enfoque de su investigación es de ese tipo? Entonces, en este proyecto en particular, pues obviamente hay que mirar desarrollar mejor, redactar y darle mayor amplitud al tipo de investigación. Y finalmente, en el proyecto de criminalidad en materia de hurto en Bogotá y el proyecto de sentencia anticipada de allanamiento de cargos, pues hay que desarrollar, digamos que esos aspectos jurídicos de la investigación. Digamos que precisar más dentro de estos conceptos, porque aquí sí tenemos que ser muy precisos metodológicamente en el tipo de investigación y como nuestros proyectos son obviamente de derecho, pues tienen que estar fundamentados en la tipología de investigación que está formulada para el derecho. Eso es básicamente, digamos que como elementos. Hay otros proyectos que no he recibido, no se recibió el documento, pero pues digamos que dentro de este proceso, que es otro aspecto que no hemos trabajado o que no se ha trabajado, recuerden que ustedes pueden, durante estos espacios entre sesión y sesión, recurrir a tutorías, a asesorías. Les he insistido si requieren conexión
una videoconferencia para hacerlo mucho más preciso, más puntual, clarificar mejor la situación frente a unas observaciones a manera de comentarios como las hago en sus documentos, pues ustedes me acordamos la fecha y la hora y lo podemos hacer. Aquí es importante que tengamos ya en perspectiva, ustedes ya entran en una etapa final de su semestre y recuerden que este proyecto de investigación es el requisito de grado, es el trabajo de grado de su especialización y la idea es que a la par que ustedes terminan sus asignaturas, terminen su proyecto de grado para poderlo socializar. Recuerden que los trabajos de grado se pasan por unos jurados lectores, o sea, por eso debemos cumplir con toda la estructura, la normatividad y pues tienen que estar tanto en forma como en fondo, pues adecuados a esa estructura y a esos requerimientos del proyecto de investigación para luego ser socializados y evaluados como trabajo de grado. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esos elementos y digamos que esta asignatura, este curso, pues está diseñado de esta forma a lo largo de todo el semestre precisamente para que nosotros podamos ir construyendo ese informe y no tengamos ningún inconveniente o tengamos retrasos a la hora de entregar ese trabajo de investigación y de finalizar, obviamente, concluir ese requisito para el título de la especialización. Entonces, ese es el elemento, no Una sé si... pregunta. Claro que sí, dígame, cuénteme. Teniendo en cuenta que ya enviamos parte de lo que nos solicitó, sería Sí. tan amable de hacernos las correcciones a cada uno de los trabajos y nos envía por correo para nosotros Ah, ajustarlos. sí, claro, pero sí, naturalmente. O sea, digamos que en este caso, digamos que no hice digamos que no hice la retroalimentación antes de la sesión como normalmente, sino que, pero obviamente todos los trabajos, y obviamente repito, hay tres grupos que no me enviaron un trabajo. Inclusive hay un grupo que no ha enviado, no envió, no hizo entrega de la parte del marco teórico que era de, digamos que la actividad de la sesión 3. Pero no, efectivamente, eh, doctor, el tema, igual, todos los trabajos que ustedes envían son retroalimentados. Profe, Pero digamos que mi Muchas gracias, observación, y doctor. obviamente la próxima semana ya ustedes van a recibir la retroalimentación puntual sobre este aspecto que era básicamente la parte metodológica. Pero digamos que lo que les estoy comentando es que, digamos que en este momento hasta nuestra próxima sesión, que es el primer sábado de marzo, pues la idea es que nosotros desarrollemos, casi que nosotros tengamos estructurado en su totalidad el trabajo de grado, con base en todos estos elementos que hemos visto. Y obviamente mi invitación es que en ese periodo, pues de pronto no ahorita ni recién comience en enero, pero ya cuando comencemos actividad académica en forma, pues digamos, aprovechen, por decirlo de alguna forma, esa posibilidad de asesorías, de tutorías, porque le repito, la idea es que terminen su semestre y con su semestre terminen sus trabajos de grado, pasárselos a jurado, evaluados, sustentados y evaluados, y obviamente ese es el objetivo fundamental de este seminario y me imagino que también es el objetivo fundamental de ustedes. Entonces es básicamente ese llamado, pero les repito, igualmente van a los grupos que enviaron su trabajo, van a tener la retroalimentación ya la próxima semana. Muchas gracias, doctor. No, con mucho gusto. Bien, entonces, si les parece bien, vamos
hacer un pequeño receso, una pausa activa y nos vemos en 15 minutos para dar cierre allá al tema que nos queda pendiente, estructurar y a la segunda parte de la sesión. ¿Les parece? Listo, doctor. Listo, doctores. Entonces, en 15 minutos nos vemos. Muchas gracias. Cuando nosotros hemos ya identificado, obviamente, la investigación, o sea, esta parte metodológica, realmente es la metodología de los proyectos en el ámbito jurídico. Entonces, pues ya a partir de ahí nosotros comenzamos a recoger la información, bien sea a través de el análisis documental, a través de la observación, si es necesario, como les decía, a través de entrevistas, a través de encuestas, etcétera, etcétera. Entonces recogemos la información y comenzamos entonces algo fundamental, que es el análisis de esos datos. El objetivo del análisis de esa información, de esos datos que nosotros recogemos, pues tiene que ver con aspectos, los aspectos que nosotros necesitamos. O sea, ¿para qué necesitamos esa información? ¿Qué vamos a sacar de esa información? O sea, fíjense que todo, como les decía, es una cadena secuencial que va, una cosa lleva a la otra. Entonces, cuando nosotros aplicamos unos instrumentos para recoger los datos, hacemos el análisis documental, etcétera, etcétera. Entonces, esa información que nosotros recogemos, pues comenzamos a analizarla, a revisar, con el fin de lograr, insisto nuevamente, esos objetivos de nuestra investigación. Fíjese que eso tiene que ver con el elemento general. Nosotros hasta el momento, fíjense que veníamos hablando de que toda la parte metodológica, el tipo de investigación que nosotros requerimos, en la cual nos enfocamos, tiene que ver con el propósito general. O sea, ¿cuál es el propósito general de mi investigación, de mi proyecto de investigación? Entonces, con base en eso me enfoco en qué es lo que voy a lograr, entonces enfoco. Pero el análisis de datos tiene que ver más con los objetivos específicos. Recuerden que los objetivos específicos son esas acciones, esas actividades que nosotros desarrollamos para lograr ese objetivo general. Entonces ahí ustedes tienen que, por ejemplo, identificar las cifras de hurtos en Bogotá en los últimos 5 años. Entonces, ese es un objetivo, obviamente, como todos los objetivos. No olviden que los objetivos tienen 3 cosas fundamentales, eso no lo podemos olvidar en ningún momento. La acción, sobre qué vamos a desarrollar la acción y cuál es el propósito de esa acción. Entonces, si yo en mi proyecto, uno de mis objetivos es analizar las cifras de hurto en los últimos 5 años en Bogotá, entonces obviamente ahí pues quiere decir que yo debo estructurar hacer un análisis documental, una estadística o aplicar alguna cosa, o sea, recoger de alguna manera la información. ¿Y cuál va a ser el objetivo? El objetivo va a ser, pues, entonces poder determinar cuáles son las cifras o analizar las cifras de los hurtos en Bogotá en los últimos años. Entonces, recojo la información. Entonces, ahí recojo la información. Pero ¿para qué es que necesito ese análisis? Obviamente, pues, esos objetivos pues, específicos nos van a llevar al objetivo general. Pero, ¿qué es lo que busco yo con identificar esas estadísticas o esos índices del hurto en Bogotá? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, sobre el propósito de ese objetivo es que yo hago el análisis de esa información. O sea, el análisis lo enfoco es con base en para qué
es que recogí esa información o para qué es que requiero esos datos, para qué requiero esa información, qué necesito yo de esa información para resolver el tema o la necesidad o dar respuesta a esa problemática que yo estoy abordando. Entonces, el análisis de datos está muy orientado a los objetivos específicos. Entonces, les repito, si bien el enfoque, el tipo de investigación está muy orientado sobre el objetivo general de nuestro proyecto, los datos que yo recojo pues tienen que dar respuesta a esos objetivos específicos, porque es ese análisis, esa identificación de datos, esa recolección de información, esa recolección de datos, pues los que me van a permitir llegar a ese objetivo general que estoy logrando. Entonces, eso es básicamente, ese es un aspecto fundamental que debemos tener en cuenta cuando ya comencemos a analizar los datos. Entonces, fíjense que el concepto, o sea, tomando un concepto de lo que es el análisis de datos, nos dice que es un proceso, ya recordemos, un proceso quiere decir que es son elementos que van, actividades que van paso a paso, secuencialmente, lógicamente, sistemáticamente. Y creativo, obviamente creativo porque es que va a depender, el análisis que nosotros hagamos los datos depende de para qué nosotros los necesitamos o qué es lo que necesitamos obtener de esa información y sacar de esa información. Entonces es muy personal, por eso se habla de creativo. Entonces fíjense que qué es lo que nos va a permitir extraer de todos esos datos que tenemos, de toda esa información que tenemos, los datos que son esenciales para lo que nosotros necesitamos. Entonces, por eso se habla. Entonces, en nuestro caso, como les decía, que son obviamente en su mayoría o en su totalidad, si se quiere, datos de tipo cualitativo, es poder obtener un conocimiento profundo sobre ciertos aspectos que necesitamos para nosotros subjetivamente después analizarlos, sacar las conclusiones y poder aportar a esa solución o a esa respuesta que vamos a dar con nuestro proyecto. Entonces, básicamente en eso consiste el análisis de datos. Entonces, obviamente, como es un proceso sistemático, ordenado, lógico, coherente, etcétera, etcétera, se desarrolla de una manera. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es descubrir y obtener esos datos. O sea, identificar con claridad, justamente para eso es el marco teórico, para eso es el marco referencial, para eso es el marco legal. Segundo, para eso es que nosotros utilizamos unos instrumentos para recolectar los datos. O sea, para nosotros poder, de toda esa masa de datos, como les decía, poder identificar cuáles son los que necesito. Entonces yo mi observación o mi encuesta o mi pregunta o mi análisis documental lo enfoco sobre unas categorías, sobre unos indicadores claros. Entonces, ese primer paso, que es ese descubrimiento y obtención de los datos, es lo primero que yo debo hacer. Identificar y clarificar cuáles son los datos que yo necesito específicamente y cómo es que los voy a obtener, a través de qué mecanismo es que los voy a obtener. Repito, esos mecanismos son esas técnicas de recolección de datos que vimos. Segundo, el segundo paso es que ya yo preparo, reviso, miro, analizo esos datos, reviso esos datos. Son los datos, están completos, son fiables, son válidos, son veraces, están completos. Es lo que son los datos que yo necesito. Esos datos me proporcionan realmente la información que yo requiero. Pues entonces, fundamentalmente, ahí entonces yo comienzo a decir, listo, sí, entonces son estos datos son los que necesito, estos datos me dan respuesta a esta pregunta, cumplen con este objetivo, me permiten obtener tal información. Entonces, fíjense que en ese segundo paso yo estoy preparando y transcribiendo todos los datos, o sea, ya estoy sacando, digamos, extrayendo esos datos y transcribiéndolos ya en términos de los resultados, en términos de los objetivos que yo estoy persiguiendo con mi investigación.
Y un tercer paso, entonces ya los organizo. Digo, bueno, entonces esta información corresponde a tal elemento, estos otros datos son de esta parte, esto lo necesito para tal conclusión, para tal análisis. Entonces yo hago una organización dependiendo que de los criterios, el criterio que yo haya establecido, entonces si los necesito en orden cronológico, si los necesito por temas, entonces digo, listo, estos datos pertenecen a tal tema de mi investigación, estos son de este otro tema, estos son de otro tema. Puedo decirlo, estos datos son para cumplir el objetivo específico 1, estos son los que corresponden al objetivo específico 2, estos son los que corresponden al objetivo específico tal. ¿Listo? Lo puedo hacer de esa manera. O de forma cronológica, si lo requiero, o sea, el criterio lo establecemos nosotros como investigadores dependiendo de la necesidad que tengamos de organizar esa información, dependiendo, insisto, para qué es que hemos recogido y a qué es que da respuesta esos datos que nosotros hemos recogido. Entonces, ahí nosotros organizamos. Y ya, finalmente, los categorizamos. Entonces, ya, obviamente, si ya los tengo organizados por temas, por cronológicos, pues ya establezco las categorías. Entonces digo, bueno, digamos que este es un paso que en las investigaciones cualitativas, pues digamos que no es tan fundamental. Digamos que este paso se puede obviar, porque obviamente cuando yo los estoy organizando por unos criterios, pues esos criterios se me vuelven categorías. ¿Qué es lo que pasa? Que en ciertas investigaciones entonces yo le doy códigos. Entonces, datos A201, datos jurídicos 1, datos sociales, no sé qué, les pongo una etiqueta, un símbolo. En el caso de nuestros proyectos en particular, creo que no es necesario. Y digamos que con la organización e identificando claramente cuáles son los criterios de organización, podemos establecer una especie de categorización. Y finalmente, pues ya sí se desarrolla el análisis. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me están diciendo esos datos? O sea, digamos que sobre qué están fundamentados esos datos, o sea, ¿qué están produciendo esos datos? ¿Qué me están mostrando esos datos? O sea, que estoy identificando yo en esa información, que sí lo que estoy planteando está de acuerdo o no está de acuerdo, los datos me están diciendo que no, que eso no es así, que esa interpretación, ese análisis que yo estoy haciendo no corresponde, que la aplicación que se está dando a la normatividad, que, que digamos, si hay vulneración o no a las sanciones establecidas en la ley 1098, si esos datos me están permitiendo identificar cuáles son las funciones de la pena en la ley 1098, digamos que esos datos sí me están informando qué tan qué tan efectivo es el principio de aplicación de la aplicación del principio de oportunidad. Bueno, entonces realmente me están proporcionando información sobre los índices de criminalidad, las causas de la criminalidad del hurto en Bogotá. O sea, sí me están dando esa información y obviamente me están permitiendo ese análisis de datos, me está permitiendo realmente proponer una solución y dice, con base en esos índices, con base en la normatividad, en la aplicación de la norma, entonces yo concluyo que es tal cosa y por lo tanto mi proyecto de investigación, el resultado de mi proyecto de investigación es proponer tal cosa. Entonces, digamos que ese es el ejercicio, digamos, como el proceso metodológico, porque estamos en ese marco metodológico de cómo podemos nosotros paso a paso ir haciendo ese análisis de esa recolección de datos que hicimos a través de las diferentes técnicas de recolección de datos. Y por nosotros identificar, pues básicamente extraer de ahí, les repito, pues cuáles son los resultados y cuáles son o qué me están diciendo esos datos realmente y empiezo a compararlos y a sacar mis conclusiones y obviamente esas conclusiones me tienen que llevar, por eso se llama conclusión, me tienen que llevar a una postura, a unas ponencias, a una propuesta, a un desarrollo de esos, de esos aspectos de mi proyecto de investigación. Es decir,
que este análisis de datos entonces nos lleva a unos resultados y a unas conclusiones, que digamos es el cierre, es la parte final de nuestros proyectos de investigación. O sea, ya cuando yo analizo los datos, los cruzo, los analizo, los reviso, los categorizo, etcétera, etcétera, y extraigo de ella la información que requiero, pues yo ya digo, entonces los resultados de mi investigación son estos. Mi investigación arrojó que hay tal cosa, que sucede tal otra, que en los términos que yo me haya propuesto. Listo. En conclusión, esos resultados me llevan a plantear, hacer un planteamiento de tal cosa, al proponer tal cosa, a diseñar la solución, a plantear una respuesta a esas, ¿a qué? A esa problemática que yo me planteé. Fíjense que aquí ya se cierra el círculo del proyecto, porque realmente esos resultados y esas conclusiones obviamente tienen que dar respuesta a esa problemática que yo planteé cuando empecé mi proyecto de investigación. Porque el proyecto de investigación, yo me planteé una problemática. Por eso me metí a trabajar en esos temas del principio de oportunidad, de la presunción de inocencia, de la violencia intrafamiliar entre cónyuges, de la sentencia anticipada, etcétera, etcétera. Entonces fue porque yo ahí encontré en esa problemática encontré un problema que tiene que ver con las normas o que tiene que ver con los procedimientos judiciales o que tiene que ver con la aplicación de las normas, el uso, la efectividad, la legalidad, bueno, todos esos elementos que nosotros vimos. Entonces yo ahí encontré un problema y por eso me propuse como objetivo plantear una solución, dar unas respuestas, proponer X cosa. A partir de eso, entonces me enfoqué en una determinada línea, tipo de investigación, y a partir de ese enfoque, de ese camino que tomé, pues recogí unos datos, recogí una información, los analicé y esos resultados, ese análisis me permitió a mí obtener unas conclusiones que finalmente me están validando, están dando respuesta, están presentando una solución a esa problemática que planteé. Entonces, fíjense que es lo que les decía, es una cadena secuencial articulada, una cosa lleva a la otra y finalmente eso tiene que retornar, o sea, tiene que haber. Recuerden que hay un elemento fundamental hay dos elementos fundamentales en los proyectos de investigación. Uno, la pertinencia. Uno es la pertinencia y obviamente en los temas que ustedes están escogiendo, pues obviamente son pertinentes porque tienen que ver con el derecho penal, que es básicamente eh, nuestra especialización. Entonces están enfocados en ese tema del derecho penal, o sea, pertinencia total. Segundo elemento de pertinencia, pues porque ustedes identificaron un problema, una situación, problema, algo que necesita respuesta, algo que necesita solución dentro de ese contexto, de esa problemática que abordaron. Entonces es pertinente el proyecto de investigación, porque ustedes están, a través de esa investigación, están planteando una solución o una respuesta o están dando una vía, una alternativa de solución a esa problemática que han planteado. Entonces, ahí es pertinente porque se están cumpliendo básicamente los dos objetivos máximos, teleológicamente hablando, de los proyectos de investigación. Y segundo elemento, coherencia. Es decir, todas las fases, todos los elementos que componen el proyecto de investigación, en su estructura, en su forma y en su fondo, pues tienen que ser coherentes. O sea, lo que les digo, una cosa tiene que llevar a otra cosa. Y una cosa es consecuencia de otra. O sea, eso es sistemático. O sea, la problemática me lleva a plantearme unos objetivos que persigo con mi investigación, insisto. Esos objetivos me indican hacia dónde debo enfocar, qué tipo de investigación debo realizar. Ese tipo de investigación me implica aplicar unos elementos de los cuales yo debo recoger unos datos que necesito, que requiero para poder cumplir esos objetivos. Y el análisis de esos resultados me deben llevar a unas conclusiones que obviamente den respuesta o den solución
planteen soluciones o respuestas a esa problemática planteada. Entonces, fíjense que hay esos dos elementos, no debemos perderlos y son elementos fundamentales. Ya pensando, digamos que pensando digamos, ya en la sustentación de sus trabajos de grado, ubiquémonos ya en la parte práctica, digamos que son dos elementos fundamentales que nosotros vamos a tener y a demostrar. O sea, todo lo demás lo desarrollamos, el marco teórico, la introducción, etcétera, etcétera. Nosotros la planteamos obviamente en un documento, pero sustentando, o sea, la sustentación básica de nuestros proyectos de investigación, de nuestros trabajos de grado, se tienen que orientar en esas dos cosas. La pertinencia de nuestros proyectos y la coherencia que encontramos. Y obviamente eso se va a demostrar en la presentación de esos resultados y de esas conclusiones de su trabajo de investigación, de su proyecto de grado. Entonces, digamos que ese es el sentido. Para esta parte, tanto en hay un documento en ese link y está también en la página, en el aula virtual, en la semana 4, en la sesión 4, que es esta, un documento que les permite profundizar, si ustedes quieren profundizar para dar una mayor consistencia, una mayor, digamos, fortalecer mucho más esta parte del análisis y la interpretación, sobre todo de los datos, en un proceso investigativo. Este documento es una excelente guía, es un excelente documento donde nos permite profundizar en estos aspectos del análisis, de la interpretación de los datos para poder presentar unos resultados adecuados y sobre todo llegar a unas conclusiones realmente pertinentes y válidas y sustentadas de nuestro proyecto de investigación. Entonces, fíjense que obviamente ya aquí hay unos elementos fundamentales y si ustedes lo observan, lo que nosotros realmente hemos visto es los elementos, los factores, los componentes que deben ir en una estructura del trabajo de grado, del informe de investigación, recuerden. O sea, nosotros lo llamamos trabajo de grado porque pues obviamente el objetivo es la presentación del trabajo de grado, el trabajo académico de grado de su especialización. Pero realmente se trata del informe, el informe final de su proyecto de investigación. Entonces, ese informe pues tiene una estructura. Es una estructura, ese informe final se debe presentar en una estructura. Entonces, recuerden que lo primero que debemos tener en cuenta es que la Universidad La Gran Colombia tiene una plantilla, digamos una plantilla genérica que está en ese link, que obviamente está también en su aula virtual, en su curso virtual, para presentar los trabajos de grado. Entonces, esa plantilla lo que hace es presentar la estructura de cómo se debe presentar, la forma como se debe presentar. Recuerden que para la parte académica, las normas que se utilizan son las normas APA. Por eso en algunos proyectos la retroalimentación que les hice al marco teórico es que tuvieran en cuenta las normas de citación y de referenciación de APA, que son distintas a la ICONTEC, que son de pie de página, etcétera. Entonces, la forma de referenciación y de citación, especialmente en estos temas de marco teórico, tienen que ser normas APA. Entonces, a eso era la observación. Y las normas APA no contempla la citación o la referenciación a pie de página, sino de una manera, pues, muy particular. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, frente a esa plantilla que ustedes van a encontrar, pues obviamente esa plantilla pues tiene unas páginas preliminares. Tiene la portada, tiene la tabla de contenido, la tabla de figuras, si lo tiene. Esa guía también tiene el tema de las dedicatorias, que es opcional.
el tema del glosario, que es opcional, o sea, unas páginas preliminares, digamos, de forma, que, pues, que se desarrollan bajo esos parámetros y de las cuales, pues, hay cosas que son opcionales. Hay cosas que se tienen o no se tienen. ¿Dónde comienza la parte realmente fundamental de la estructura del informe final? Entonces, comienza en el resumen. Entonces, el resumen, como bien lo indica su nombre, es un contexto general, una mirada, pero muy general de su proyecto. Básicamente, qué problemática es, de qué se trata, qué objetivos buscan y qué conclusiones se obtuvieron. Es tanto así que el resumen debe redactarse en no más de 250 palabras. Entonces, ese es un primer elemento que hay. Recomendación. El resumen, a pesar de que es lo primero que aparece en el trabajo, es lo último que uno escribe. Cuando uno ya ha terminado todo su proyecto, que ya tiene la visión general de su proyecto completo, pues ahí sí lo resume. Entonces, el resumen, digamos de forma práctica, es lo último que uno redacta. Cuando ya ha acabado su proyecto, redacta el resumen. Y unas palabras claves. Y las palabras claves. Máximo 5 palabras. O sea, entre 3 y 5 palabras claves que identifiquen su proyecto de investigación. Entonces, ustedes identifican cuáles son las palabras claves que de verdad identifican, valga la redundancia, su proyecto. Y esas son sus palabras claves. Entonces, ese es el primer elemento que lleva a la estructura. Ojo, pero le repito, el resumen lo escribe uno es cuando ya acabó el proyecto, aunque se escribe al comienzo de la estructura del informe final. Segundo, ese resumen debe pasarse al inglés y se llama el abstract. El abstract es ese resumen, pero en inglés. Y lo mismo, las palabras claves, entonces, que se llaman keywords, pues también son las palabras claves, pero en inglés. Eso es básicamente, entonces, el resumen, las palabras claves, el abstract, las keywords. Es básicamente la primera parte que va en la estructura del informe final. Segundo, hay que presentar o hacer una introducción, ojo, una introducción del proyecto. Entonces, fíjense que ahí en esa introducción es donde nosotros vamos a mostrarle al lector de nuestro proyecto cuál es el contexto de la problemática. O sea, ahí vamos a meter a la persona a decirle, mire, la problemática que nosotros abordamos en este proyecto es tal. Y el problema concreto que se presenta es tal y que nosotros pretendemos resolver con esta investigación o la pregunta, la gran pregunta que surge de esta problemática es tal. Y la respuesta que nosotros pretendemos darle es tal. Entonces, fíjense que es en la introducción, esa parte que nosotros vimos al comienzo del contexto de la problemática y el planteamiento o formulación del problema, en el informe final va aquí, hace parte de esa introducción. O sea, tiene ese sentido. Introducimos al lector del proyecto para que entienda cuál es la problemática que estamos abordando, cuál es el problema que se presenta y por qué y cómo es que nosotros pretendemos darle solución o darle respuesta. Eso es básicamente lo que desarrollamos en la introducción. Muy puntual, muy concreto, de una forma muy clara. Es decir, una introducción no debe llevar más de 2 páginas y nosotros en esas 2 páginas, básicamente, pues debemos presentar ese contexto de la problemática y ese planteamiento de la problemática que estamos abordando en nuestro proyecto. Luego, planteamos los objetivos. Los objetivos, recuerden,
ya lo hemos repetido varias veces, son muy concretos. Los objetivos son muy concretos y tienen una estructura determinada. Entonces debemos conservar esa estructura. Un verbo que determine la acción que vamos a desarrollar. Nosotros vamos a proponer una estrategia de solución, vamos a proponer unas reformas a tales normas. Nosotros vamos a diseñar una estrategia para hacer más efectiva la aplicación del principio de oportunidad. Nosotros vamos a plantear, vamos a presentar una propuesta para reducir la criminalidad en Bogotá. Fíjense, una acción. Vamos a proponer, vamos a diseñar, vamos a desarrollar tal cosa. Pero recuerden, ¿para qué? O sea, ¿para qué es que nosotros vamos, por qué vamos y para qué es que vamos a proponer esa estrategia? ¿Para qué es que vamos a plantear una reforma a la ley, a la norma? ¿Por qué? ¿Para qué? Recuerden, los objetivos tienen esa estructura y es necesario, desde el punto de vista metodológico, es necesario conservarla. Verbo activo que indique la acción que yo voy a desarrollar. Macro porque es en el objetivo general. ¿A qué o sobre qué voy a desarrollar esa opción? ¿Cuál es el objeto de la acción? Entonces, las normas, las causas, los derechos, la aplicación de un principio, el fenómeno de criminalidad, ¿sobre qué? Pero lo más importante es ¿para qué? O sea, el objetivo es decir esos tres elementos. Y en los objetivos específicos, recuerden que son esas actividades, esas acciones que voy a desarrollar, que identificar causas, que analizar datos, que comparar X o Y normas. Fíjense que ya son estas acciones, así como en el objetivo general, las acciones son de tipo macro. En los objetivos específicos están más orientados a actividades que yo voy a desarrollar para poder lograr ese objetivo general. Pero conservan la misma estructura. El verbo, el objetivo y el para qué voy a desarrollar o con qué propósito voy a desarrollar esa actividad. Entonces, en términos prácticos, el objetivo general es uno solo. Los objetivos específicos son varios. Mínimo 3, máximo 5. O sea, no, tienen que ser muy concretos y muy puntuales. Y no, o sea, tienen que, esa estructura de verbo, objeto y propósito tiene que estar redactado de tal forma que no necesite ninguna otra explicación. O sea, los objetivos son muy concretos, muy precisos, muy puntuales. Un objetivo general, 3 a 5 objetivos específicos. Eso hace parte de la estructura. Y luego, pues obviamente desarrollamos el marco teórico. Entonces, el marco teórico, recuerden, tiene un elemento que es lo conceptual, lo referencial, es decir, cuáles son los autores, cuáles son los autores, los referentes que yo tomo para abordar ese tema en mi investigación. Obviamente, ahí nos falta uno, pero pues hace parte de eso, los antecedentes, que la mayoría de ustedes ya lo tienen ahí en sus proyectos, los antecedentes y el marco legal. O sea, para nosotros sí es fundamental. Ese sí no puede, recuerden que el hecho normativo es el hecho fundamental de nuestra actividad profesional. Entonces, el marco legal es fundamental. Es simplemente, o simplemente no, es una descripción de las normas que ustedes están tomando como base para su proyecto, las sentencias, los códigos, los artículos de la Constitución, las leyes, en fin, las sentencias, o sea, lo que ustedes están tomando como, como referente, valga la pena decirlo, pero simplemente dando una breve descripción de esas normas.
para tener claro cuál es el contexto jurídico, normativo en el cual se está moviendo su proyecto de investigación. Entonces, el marco teórico debe tener esos elementos, esos antecedentes, ese marco conceptual que nos fundamenta, valga la redundancia, conceptualmente los conceptos sobre el tema que está trabajando nuestro proyecto, y el marco legal, que es una descripción de las normas sobre las cuales se basa nuestra investigación. Y recuerden, citación, normas APA. Luego vienen los aspectos metodológicos, que era un poco no, lo que estábamos viendo ahora último. Entonces ya identificamos, obviamente partimos del enfoque, si es derecho natural o derecho positivo, identificamos cuál es el enfoque de investigación jurídica. Ahora sí, entonces, y decimos por qué, obviamente recuerden, decimos por qué. Entonces, nuestra investigación se enmarca en el tipo de investigación sociojurídica o filosófica jurídica de tipo deontológico o de tipo ontológico, en fin, o se enmarca en el tipo de investigación histórico-jurídica en la línea de la crónica jurídica o en la dogmática dentro de la línea crítica. ¿Por qué razón? Entonces, ya una vez identificado el tipo de investigación, pues decimos por qué razón. Listo. Y con base en eso, entonces, los instrumentos que vamos a requerir para la recolección de la información dentro de este tipo de investigación, pues son tales, de tal manera. O sea, ojo, cuando les hablé en el último avance que debían realizar y identificar la estructura, es fundamental. Aquí nosotros debemos decir, sí, no basta con decir, mire, nosotros vamos a utilizar la técnica de análisis documental, ¿no? Nosotros vamos a utilizar la técnica de análisis documental, el cual tiene esta estructura. O sea, vamos a identificar, estos son los identificadores. Recuerden, hay que revisar, pues, eso que vimos nosotros de la técnica. O no, nosotros vamos a utilizar la observación. Entonces, en la observación vamos a registrar tales aspectos. O sea, ¿cuál va a ser la estructura de la observación? O no, vamos a realizar una investigación que contempla tales preguntas orientadas a tal cosa. Esas preguntas nos van a permitir recolectar información sobre tal cosa. Entonces, es importante en los instrumentos o en las técnicas de recolección, si así lo quieren, hablar de la estructura que va a tener esa técnica de recolección o que ustedes requieren. Y luego viene la parte importante, el aspecto metodológico, era esto último que estaban hablando. Listo, cuando ya tienen, entonces presentan los resultados. Dice, bueno, entonces obtuvimos esto del análisis documental, de las entrevistas, de las encuestas, de la observación, recolectamos esta información, obtuvimos esta información y hacemos el análisis de resultados. Y empezamos a hacer el análisis de resultados. Recordemos cómo se hace. Entonces ya nosotros identificamos los datos, los organizamos, los categorizamos y obtenemos ese análisis de qué es lo que nos están diciendo esos datos, esa información, y empezamos a cotejarlo con aquello que nosotros hemos previsto en nuestros objetivos y en nuestra problemática. Listo. Para finalmente, entonces, presentar las conclusiones. Entonces, listo, de ese análisis de información concluimos lo siguiente. Frente a la problemática planteada, frente a los objetivos propuestos, pues nuestras conclusiones, estos resultados, este análisis de resultados nos permite inferir esto, determinar estas conclusiones y con base en eso recomendamos. Las recomendaciones son básicamente la respuesta a la solución que ustedes están dando o la propuesta que están realizando para reformar la norma, para modificar los nuevos, el procedimiento judicial o para diseñar un nuevo procedimiento o para, bueno, ya ahí en las recomendaciones es donde se plantea ya, digamos, el resultado, lo que ustedes están proponiendo como solución a la problemática que se plantearon al comienzo.
Entonces, y obviamente al final, pues las referencias bibliográficas y eso como está planteado en la plantilla. Entonces, estos elementos son los que están planteados. De esta manera está planteada la plantilla en la que se debe presentar el informe final de la investigación, que hace parte, o que hace parte, no, que es también su trabajo de grado. Y estos son los elementos que tiene y estos son los elementos que nosotros debemos desarrollar en cada una de esas partes de esa estructura. Bien. Entonces, en ese sentido, entonces, básicamente, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cuál es el proceso que ustedes deben desarrollar con sus proyectos? Entonces, obviamente deben hacer la recolección, el análisis de los datos, dependiendo, repito, la técnica o los instrumentos que estén utilizando, y haciendo el análisis con ese proceso de fases que vimos. Y obviamente, pues por eso les digo, de acuerdo a los parámetros vistos, y obviamente redactan los resultados y las conclusiones. Entonces, a partir de eso, pues redactan eso. ¿Listo? Entonces, digamos que ahí, ya con eso, damos cierre al proceso investigativo. Al proceso investigativo, insisto. Y a partir de ahí, ya cuando tenemos todos esos elementos, pues vamos a comenzar a redactar nuestro informe final de investigación que, repito, se debe convertir o se va a convertir en nuestro proyecto de grado. Entonces, ahí obviamente con los ajustes que se han realizado en su momento, de los objetivos, de la problemática, del marco teórico, de los aspectos metodológicos que les enviaré la próxima semana, y obviamente con estos elementos y de acuerdo con esa estructura que acabamos de ver y que es la estructura que exige la Universidad La Gran Colombia para sus trabajos de grado. Entonces ustedes van a realizar ese primer informe preliminar para revisarlo. Entonces, eso es, y les voy a solicitar el favor, es importante que los desarrollemos porque digamos que la siguiente sesión de nuestro va a ser ya tratar de ajustar, darle los toques finales a nuestros proyectos de investigación con el fin de presentarlos a los jurados para poderlos socializar en lo posible en nuestra última fecha y lograr ese propósito de culminar nuestro semestre junto con nuestro trabajo de grado y finalizar de esa manera exitosamente la especialización. Entonces, para eso, obviamente, como ya nos veremos hasta el año entrante, hasta el 12 de febrero, pues digamos que ustedes pueden, el plazo para subir ese informe final con todos estos elementos, y es el 12 de febrero del 2021. O sea, para poderlos revisar en detalle, para podérselos hacerle las observaciones en cada uno de los pasos. Como ya es el proyecto completo, entonces, pues obviamente es una labor que requiere más tiempo y poderlos retroalimentar y tenerlo listo, esa retroalimentación, para la sesión que nosotros tenemos, creo que el 6 de marzo del año entrante de este seminario, de este curso de fundamentos de investigación. Entonces, hay esos elementos. Sigue siendo válido la revisión de esos trabajos. Si ustedes requieren una revisión preliminar, lo insisto, si ustedes requieren una sesión de asesoría, de tutoría particular, si requieren que nos conectemos por videoconferencia para un mayor detalle, una mayor claridad, no es sino que me lo digan, por favor. Recuerden que ya esta parte ya no estamos hablando de proceso de investigación, ya estamos hablando de su trabajo de grado. Y repito, el propósito es que nosotros esos trabajos de grado pasen por los filtros de los jurados, de la socialización, y podamos terminarlos a la par con nuestro semestre.
Ese es el objetivo que yo como docente de esta asignatura tengo, digamos que es el reto, y espero que obviamente sea el propósito y el reto que ustedes tienen. Entonces, por favor, no duden en pedir la asesoría, en pedir la tutoría las veces que lo requieran para que sus trabajos de grado lleguen a buen término y tengan, obviamente, como decimos nosotros, sean éxitos. No sé si hay preguntas, dudas, inquietudes, mis queridos doctores. Pues puse a trabajar en vacaciones. Claro que sí. Muchas Entonces, gracias. no sé, ¿hay preguntas, hay dudas, hay inquietudes? Doc, Sí, durante este señora. tiempo le puede hacer a su correo electrónico el trabajo para la revisión de Claro que las sí, partes que sí. uno vaya haciendo. Es que es No mucho. hay, no hay, no hay ningún inconveniente, Doc. De eso se trata, justamente de eso. Esa es la invitación que les estoy haciendo. Si ustedes requieren que les vaya revisando, que les vaya... O sea, el objetivo es que, porque fíjense que finalmente, digamos, yo evalúo el trabajo desarrollado a lo largo del curso y obviamente la elaboración del trabajo de grado y del proyecto y que cumplan todos los lineamientos que se han visto y obviamente digamos que esa es una primera parte de la evaluación. Por eso es importante las entregas, por eso, por eso es importante las entregas parciales que se han tenido. Pero el otro aspecto fundamental son los jurados, o sea, ahí sí son, o sea, los proyectos, pues digamos que ya nosotros los entendemos, yo los conozco porque he tenido oportunidad de leerlos, revisarlos en la retroalimentación, etcétera, etcétera, entonces sé cómo van, pero pues obviamente los jurados lectores pues van a tener de primera mano ese documento, entonces tiene que estar muy bien estructurado y tiene que ser suficientemente claro y como les decía, pertinente y coherente. Y ahí viene entonces la segunda parte de la evaluación de esta parte del trabajo de grado. Entonces, es importante. Entonces, la idea es que nos quede, y digo nos quede porque me involucro justamente por ese ofrecimiento. Las revisiones que quieran, los ajustes que requieran a su trabajo, con mucho gusto me lo envían y yo se los voy haciendo. Mi recomendación, no se esperen hasta el 12 de febrero para ver la retroalimentación y eso. O sea, en la medida que ustedes vayan avanzando, vayan haciendo ese trabajo, va a ser mucho mejor, nos va a fluir mejor y y lo vamos a poder ajustar de mejor manera. No al final todo, porque obviamente las revisiones y los ajustes se nos van a, digamos que de alguna forma se nos van a acumular. Entonces, insisto, mi investigación en estos días, yo voy a estar activo, digamos, académicamente desde hasta el 15 de diciembre. Salgo a vacaciones, pero a partir del 13 de enero vuelvo a estar en funcionamiento, me reintegro a mis actividades, así que en esta semana o a partir del 13 de enero, todas las observaciones, lo que ustedes requieran de tutoría y les insisto, si necesitan de pronto conexión, que hagamos videoconferencia para la asesoría, para la tutoría de sus trabajos de grado, ustedes nos ponemos de acuerdo en el día y en la hora y lo hacemos. O sea, realmente esa es mi función y esa es mi labor y digamos que ese es mi propósito en este curso. Doc, otra preguntita. Usted dice que esos trabajos van hacia los jurados Sí. para la revisión y hay que sustentarlo después o solamente ahorita con la virtualidad solamente lo revisan. ¿Cómo No, es? no, se sustentan virtualmente. Las sustentaciones se hacen por videoconferencia. También así. Sí, Ok, señora. Doc. Entonces, sí, o sea, hace parte
digamos, lo que está establecido en el reglamento de posgrado es justamente que los trabajos de grado deben ser sustentados. O sea que tiene que haber doble revisión. Eh, ¿Cómo doble revisión, doc? Primero los jurados que lo leen y después el sustento. Ah, sí, 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 claro. A ver, por eso les digo que avancemos y que tenemos que tengamos los tiempos para que, pues digamos, no tengamos premuras y demoras y ese tipo de cosas. Entonces, ya después de la revisión, yo como, digamos, como docente del curso, digo, listo, ya los proyectos están listos para que el coordinador, el doctor Ortegón, lo entregue a los jurados. Le digo, listo, digamos que de cierta forma yo doy el visto bueno para que los proyectos, el doctor Ortegón o la coordinación de investigación le asignen los jurados lectores. Entonces, esos jurados lo leen, lo leen, listo. Le hacen esa revisión, como usted dice, Doc, le hacen esa revisión y listo. Y el día de la sustentación, ellos entonces, ustedes presentan, hacen la sustentación y ellos hacen sus observaciones, comentarios, si los hay, si de pronto ellos consideran que hay que hacer algún ajuste, alguna cosa, o sea, que realmente en la experiencia no son mayor cosa, listo, para que ustedes hagan esos ajustes, esas correcciones en sus trabajos y ya los entreguen definitivamente y se haga todo el proceso, que hay que entregarlos a la biblioteca, que hay que subirlos al repositorio, etcétera, etcétera. Pero sí, digamos que lo de la doble revisión es una por parte mía ya cuando dé el visto bueno de que están listos para sustentar y la otra sí es de parte de los jurados lectores. Sí, señor. Doctor, buenos días. Buenos días, Doc. ¿Cómo está? Doc, es que quisiera comentarle algo que ha venido ocurriendo con la plataforma. He tratado de subir ese proyecto en 2 oportunidades, pero pues la verdad ha sido imposible porque no me deja. La página no me deja ingresar y estuve en la universidad y pues me dijeron que no estaba el ingeniero. Envié un correo Ave María. electrónico, me enviaron el link y pues la verdad no me deja ingresar. Y usted sabe que pues por este tema también he tenido dificultades, doctor, y ni siquiera he podido ir al trabajo. Entonces yo quiero dejar claridad respecto a este tema y pues que usted ya también ahorita nos revisó ese proyecto y esa es la dificultad que he tenido hasta el momento, Doc. Mire, don José Ricardo, no, mire, digamos al menos en lo mío no hay problema. Si ustedes tienen dificultades con la plataforma, envíenmelo a mi correo electrónico y igual le damos para darle retroalimentación. O sea, digamos que esos aspectos técnicos sí, porque no es solamente usted, hay varios estudiantes y de otros programas que han presentado la inquietud sobre esas inconvenientes que han tenido en la plataforma. Entonces no hay ningún inconveniente. Podemos hacer la comunicación directamente por el correo electrónico. Ustedes me envían sus avances, sus proyectos al correo electrónico y no hay ningún problema. Ah, perfecto, pero sin embargo es pues para que tenga presente de que pues hemos tratado y ha sido imposible. Y No, no, también lo no, de no, la... yo sé que sí, lo que le digo, Doc, es que, o sea, digamos que es de nuestro conocimiento porque lo que le digo, no solamente usted, sino de otros grupos y de otros programas, sé que se están presentando inconvenientes con la plataforma. Entonces, por eso digamos que mi parte fundamental es el contenido. Entonces, si tiene dificultades lo que ustedes necesiten al correo electrónico, no hay ningún problema. Ok, doctor, muchas gracias, muy amable. No, señor, con gusto. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, mis queridos doctores? No, Doc, gracias. Ok, Pero, listo, mis doctores. Entonces, les deseo unas festividades en lo posible muy tranquilas, que pasen bien, que tengan un buen fin de año.
que el año 2021 sea mucho mejor que este en muchas cosas. Y entonces estamos en contacto y estoy en línea abierta, lo que les digo, hasta el 15 de diciembre o a partir del 13 de enero, lo que ustedes requieran. Muchas gracias, felicidades, nuevamente una feliz Navidad, un feliz año 2021 y estamos en contacto. Muchas gracias. Igualmente para Gracias a usted todo usted, lo mejor, doctor. doctor. Igualmente, doctor, Muchas muchas gracias. gracias. Bueno, muchas Doctor, gracias. disculpe, doctor, una Señora, pregunta. claro que sí, ¿Esta cuénteme. clase usted la sube a la plataforma? Sí, igual a la plataforma. Inclusive, como veo que todavía hay problemas con la plataforma, la voy a subir a la plataforma, pero les voy a enviar el enlace a sus correos electrónicos de esta clase. ¿Listo? Muy gentil. Esta semana, ¿sí? No, Eh, la otra semana. no, si es, voy a mirar porque me toca hacer conversión del video, pero yo creo que a más tardar, esta tarde de pronto ya les envío el video. Muchas gracias, doctor. Muchas No, con gracias. mucho, doctora Catalina. No, doctores, a ustedes muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, con mucho gusto.